¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. El día de hoy vamos a leer el Salmo 77. Este salmo habla acerca de la angustia. ¿Cómo es este asunto de la angustia que a veces caemos nosotros y pudiéramos decir, pero ¿cómo yo? Pero bueno, pues puede pasar. Saben, hace algunos meses mi esposo, un viernes en la tarde, recuerdo, llegó. Se sentía muy mal, traía fiebre, sentía dolor de cuerpo y estaba el pico más alto de la pandemia de COVID, pues resultó que tenía COVID. A los 2 días empecé yo y después mis hijos. Al principio estábamos tranquilos, iniciamos tratamiento, las cosas estaban muy bien, pero ya cuando mi hijo más pequeño se enfermó, eh, yo comencé a sentir mucha angustia. ¿Por qué? Porque sentía toda la responsabilidad médica sobre mí. Casi siempre cuando hay un médico en la familia, pues le toca. Recuerdo que yo desde chiquita, bueno, no tan chiquita, ya tenía 17, 18 años, iba a entrar a la universidad y alguien en la casa se enfermaba y mi papá decía, a ver, Claudia, tú lo vas a cuidar la fiebre, tú, pero dice, pero papá, todavía no estoy en medicina, no importa, vas a ser doctor. Y bueno, me gustaba. El asunto es que cuando ya tienes la responsabilidad en tus manos, uno tiene mucho miedo a equivocarse. Y es que la vida de un ser humano, y resulta que ese ser humano pues es tu hijo o tu esposo o cualquiera de tu familia. Afortunadamente salimos todos bien. Pero cuando todo pasó, que ya nos sentíamos mucho mejor, yo empecé a tener mucha fatiga. Subía las escaleras y me tenía que sentar sobre la cama y ahí me quedaba un buen rato hasta que podía recuperar otra vez la respiración normal y levantaba un poco de ropa, trapeaba, barría, me cansaba demasiado. Y entonces comencé a asustarme mucho. Comencé a pensar, ¿y si me muero? ¿Y si me quedaron secuelas importantes en el corazón o en los pulmones? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa? Y empecé a angustiarme y angustiar y angustiar y empezó a llegar la angustia a mí y yo no podía decir nada. Es una enfermedad muy rara esta. Yo creo que mi cerebro estuvo inflamado y no podía pensar bien. Además tenía mucho miedo. No sé, es una situación muy difícil que viví. Ya había vivido antes situaciones de mucho estrés y de miedo, pero nunca me había sentido tan vulnerable a morir. Y yo decía, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Finalmente empecé a caminar. Salí a caminar y cuando caminaba meditaba en la palabra de Dios, en sus promesas y poco a poco me fui sintiendo mejor y mejor. Y de eso me acordé ahora que estaba estudiando este libro, capítulo 77 del libro de Salmos. Saben, a David le pasó algo semejante. Él tenía miedo, traía mucho temor y comenzó a pensar que la protección de Dios se estaba alejando de él. Y vemos en los primeros 10 versículos cómo David comienza a asustarse tanto y comienza a hacerle preguntas y preguntas al Señor. Y entre más preguntas le hacía, entre más quería hablar de él, de que por qué se había alejado, por qué lo había dejado, eh, llegó de repente a la conclusión que si el Señor no volvía otra vez a estar con él y si lo había abandonado, y no quiero ni pensar el terror que sentía David, porque es una cosa terrible cuando tu única esperanza es Dios y de repente sientes que te ha abandonado, debe ser espantoso. Pues sí, es espantoso. A veces uno comete errores y se porta mal y piensa que Dios lo abandonó. Y sentir ese miedo y esa angustia de decir, Dios, ¿y si no me perdona? ¿Y si voy a morir? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y entonces, ¿qué creen que pasó? Pues en el versículo 11, David comienza a levantar la vista a Jehová y empieza a alabarlo y a hablarle y a recordar todas las cosas que el Señor había hecho por él en el pasado. Y David comenzó a calmarse y a calmarse, a calmarse. Entonces quitó la vista que estaba centrada en él y la puso en Dios. Y en ese momento
él comenzó a tranquilizarse. Y en este capítulo 77 podemos nosotros sacar 3 enseñanzas que tengo anotadas aquí, muy importantes, que nos van a servir a nosotros cuando estemos en angustia, porque no importa si naciste dentro del evangelio, no importa si eres un pastor, no importa si eres la esposa del pastor, no importa que no tengas nada de teología, cuando el miedo te agarra igual, nos agarra por igual a todos. Entonces nosotros con este capítulo podemos sacar 3 lecciones. Primera, en medio de tu angustia, no alimentes tu ansiedad. Detén tu mente y deja de cultivar los temores que causan tus circunstancias. Número 2, en medio de tu angustia, enfócate en Dios. No centres tus oraciones en tus peticiones, heridas, necesidades y sentimientos. Pregúntate, ¿quién es Dios? Y deja que tu teología te rescate de tu angustia. Y número 3, en medio de tu angustia, profundiza en tu fe. Las pruebas son parte del proceso en el que Dios desarrolla tu fortaleza espiritual. La esperanza no es que tu angustia se vaya, sino que tu fe en Dios crezca. ¿Saben, hermanos? Algo que yo siempre he dicho y lo aprendí, no tiene mucho que lo aprendí, que tendrá unos 10 años, es que uno tiene que disciplinar su mente. No dejes que divague. A veces pensamos, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si esto, y si Dios me abandona, y si aquí, y si allá, y comenzamos a sentir angustia. No, detén ese pensamiento. Ordena tu mente. Yo siempre hago esto. Claudia, ya, detente. Deja de pensar eso. Centra tu vista en otro. Olvídate. Como los niños cuando están llore, ¿qué haces? Mira el pajarito. Y el niño se distrae y deja de llorar. Pues eso mismo debemos hacer con nosotros. A ti mismo, voltea tu vista hacia el Señor. Céntrala en el Señor, en las maravillas que ha hecho por ti, en el amor que siente por ti, y vas a empezar a tener paz y tranquilidad. Eso es lo que podemos aprender de este hermoso salmo. Si nos centramos en nuestro dolor, en nuestras angustias, en nuestros pesares, en que nos mintieron, que nos hicieron daño, que nos traicionaron, etcétera, nuestra vida se va a complicar totalmente. Empezamos a rumiar ese tipo de pensamientos y empezamos a caer en una vorágine de tristeza y podemos llegar a la depresión, a los atracones de comida, compras compulsivas, apuestas, promiscuidad, bueno, una cantidad de situaciones que podemos caer por culpa de la ansiedad. Hay que detenernos. El enemigo nomás está ahí esperando el segundo para meter su cuchara y hacernos daño. No. Disciplinemos la mente. Pensemos en el Señor y en las maravillas que ha hecho por nosotros y vamos a sentirnos mejor. Esa es la enseñanza del Salmo 77 de David. Los esperamos mañana. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga y no olviden hacer sus ejercicios. Bye.